La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Quitando los estorbos. Usain Bolt, el múltiple campeón olímpico de atletismo, utilizó para sus carreras calzado e indumentaria extra liviana. Sabían que quitar peso y estorbos de su cuerpo le ayudaría a mejorar en décimas de segundo sus marcas mundiales. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestro estudio del libro de Esdras y seguimos conectándonos con la Biblia para tomar buenas decisiones de la vida. Este programa apunta no solamente a la juventud, sino a todos los cristianos, a la familia, y ver cómo la Biblia sigue siendo un manual extraordinario que no cambia a través de los tiempos, que cada vez es más actual, donde podemos sacar principios que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Nuestro tema de hoy es quitando los estorbos, y les hablaba del jamaiquino Usain Bolt, múltiple campeón olímpico de 100 y 200 metros llanos, y la necesidad de su equipo y la empresa de indumentaria deportiva que le provee o le proveía a él y del cual era una celebridad, tener elementos que tengan el menor peso posible, porque el secreto era quitar los estorbos que le permitan correr con mayor libertad. ¿Saben? La vida es una carrera como la de Usain Bolt, pero es la carrera de la vida. Desde que nacemos estamos en la carrera de la vida para encontrar un lugar, para alcanzar un título universitario, para encontrar un trabajo o para formar parte de un equipo. Y saben, uno de los jóvenes de nuestra iglesia está luchando por su carrera para ser jugador de fútbol profesional y ya está en la reserva y entrena en la primera división de uno de los equipos de la Superliga de mi país. Y él lucha y trata y se esfuerza en esta carrera de futbolista profesional para tratar de honrar a Dios aún en esto. Y es un ejemplo de la carrera que todos tenemos en la vida con algún propósito o con algún objetivo. La Biblia nos presenta una carrera cristiana como algo supremo. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, él dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo puedan obtener. Y pensando en esto, correr de la manera que Pablo nos está diciendo es correr en la vida cristiana, en la carrera cristiana, quitando los estorbos que nos impiden. Saben que en Esdras capítulo 4 estamos leyendo todo lo que tiene que ver con aquellos 50.000 valientes que salieron de Babilonia con el edicto de Ciro, llegaron, empezaron a reconstruir el templo. Hemos visto cómo Dios los bendijo, liderados por Zorobabel y Josué. Hemos visto cómo se viene la obstrucción de los samaritanos, lo vamos a leer aquí en el capítulo 4, y hemos sacado varios temas prácticos, y aquí el nuestro es quitar los estorbos. Dice el capítulo 4 de Esdras, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá, búsquelo en su Biblia o su dispositivo móvil, oyendo los enemigos de Judá, Esdras 4.1, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor, Dios de Israel, vinieron Zorobabel y los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a nuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y Zorobabel y Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Miren, aquí uno lo lee de corrido y descubre tantas verdades. Y una es que estos judíos, liderados por Zorobabel y Josué, vienen a ser interpelados por samaritanos.
¿quién eran estos samaritanos que le dicen, nosotros queremos construir con ustedes porque somos israelitas como ustedes? Bueno, eran los descendientes de los matrimonios de los israelitas con los paganos que fueron trasladados a Samaria por el rey de Asiria. Esto ocurrió más o menos en el 669 a.C. El problema fue que esta unión asfixió la fe de los judíos que vivían en Samaria y creó una nueva raza con una religión muy híbrida. Dice el libro de Reyes que honraban a Jehová pero adoraban a sus dioses. Cuando vinieron, el propósito de ellos era mezclarse con estos valientes que habían venido de la cautividad. ¿Para qué? Para llegar a detener y retrasar la construcción del templo. Los versículos que siguen demuestran cómo ellos se opusieron, buscaron toda la manera y detuvieron la obra 15 años. De hecho, está en los versículos posteriores. En otras palabras, el templo para ellos significaba volver a adorar al Dios único, el cual ellos no querían hacerlo. Los líderes se dan cuenta, ellos se iban a convertir en una traba, en un estorbo, en un peso, y toman la decisión de quitar la vida de ellos del trabajo y quitarse los estorbos. Uno dice a primera vista, pero eran israelitas como ellos, ¿qué tiene de malo? Y saben que esta manera de pensar es la que subyace en este tiempo final, en este siglo XXI. La vida del cristianismo nos ha llevado a pensar que hay un montón de cuestiones en la vida que están naturalizadas, que tenemos que modernizarnos, que tenemos que actualizarnos, y de hecho que debemos hacerlo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás se viste como ángel de luz, tiene artimañas y muchas veces hace que pensemos que algunas cosas, por ser legítimas, no son malas. Y pueden ser legítimas, pero si nos retrasan en los propósitos de Dios, si nos enfrían el corazón, si nos llevan a pecar, si no nos permiten cumplir los propósitos de Dios, son estorbos y pesos que tenemos que quitarnos. Por eso el autor a los Hebreos, en capítulo 12, versículo 1 a 2, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y dice que tenemos que despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Y aquí el concepto de peso es un estorbo que al corredor no le permite llegar a la meta. ¡Qué tragedia! Es tantos jóvenes que por estos pesos, tantos padres, madres, que por estos estorbos nos lleva a tomar malas decisiones, a alcanzar malas compañías, a tener pecados ocultos y a estorbos que hacen lenta nuestra carrera de la fe. Yo quisiera muy sencillamente y en una forma muy práctica llevar a pensar en 3 decisiones prácticas que imito de estos judíos para quitar los estorbos de nuestra vida. Probablemente mientras tú me escuchas, estás empezando a identificar por la luz del Espíritu Santo o por la guía de Dios, por su palabra, pesos y estorbos de tu vida que te has permitido y que han hecho que tu carrera sea lenta. ¿Cuáles son estas 3 decisiones que tomaron aquí los judíos en el capítulo 4 del libro de Esdras, versículos 1 al 3? Primero, necesitamos desenmascarar los estorbos de nuestra vida. Versículo 2, allí vienen los samaritanos y dice, nosotros, como ustedes, vamos a construir porque adoramos a Dios, buscamos a Dios como ustedes. Y aquí había una máscara, no era cierto. Necesitamos, como estos líderes, desenmascarar los estorbos de nuestra vida. En segundo lugar, necesitamos despojarnos de nuestros propios estorbos. En el versículo 3 es lo que hicieron estos líderes. No nos conviene edificar con ustedes. Despojarnos. Y en tercer lugar, necesitamos desarrollar una vida sin estorbos. Versículo 3, nosotros edificaremos como nos mandó nuestro Dios. Así que, número 1, desenmascarar los estorbos de nuestra vida. Número 2, despojarnos de los estorbos personales. Número 3, desarrollar una vida sin estorbo. Vamos al primero, desenmascarar los estorbos de nuestra vida. Vienen los samaritanos con una máscara. Nosotros edificaremos con ustedes porque como vosotros buscamos al Dios verdadero, a vuestro Dios. Claro, esto era una máscara.
Somos israelitas y buscamos a Dios. Era una máscara, era un estorbo, era falso, porque en realidad lo que venían a hacer era detener y no edificar. Miren, en Isaías capítulo 5, versículo 20, el profeta habla de una característica de este tiempo final, donde se enmascara un montón de estorbos y pecados para tratar de mirarlos como algo bueno. Dice el profeta: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nos convencemos que no está mal incluir en nuestras vidas actividades o personas que son aceptadas por la sociedad, pero que nos estorban para los propósitos de Dios. Y si no le sacamos la máscara a este engaño, vamos a terminar enredados en cuestiones que nos hacen perder vida y años de nuestra vida. Mire, el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 7, a los Gálatas diciendo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí aparece nuestra palabra estorbo. En el griego, aquí en Gálatas, esta palabra se usaba para impedir el paso de personas inutilizando un camino o colocando un obstáculo infranqueable a su paso. De ahí que metafóricamente era necesario que quiten los Gálatas aquello que los había detenido. ¿Saben que en Romanos capítulo 15, versículo 22 hay otro caso? El apóstol dice: me he visto impedido de ir a vosotros. Ahí la palabra es la misma que estorbo en Gálatas 5 y se traduce en nuestro español como impedimento. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, el apóstol habla a los tesalonicenses y les dice: quisimos ir a vosotros una y otra vez y Satanás nos estorbó. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice a los esposos que traten a las esposas con honor, como a vaso frágil, no ser ásperos con ella. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan, aquí está nuestra palabra, estorbo. Uno toma todos estos versículos y se da cuenta que los estorbos nos impiden obedecer. Gálatas. Los estorbos nos llevan a no poder estar con los hermanos. Pablo no podía llegar a los hermanos. Los estorbos complican nuestra vida de oración. Los esposos que no tratan con amor a sus esposas. 1 Pedro capítulo 3. Así que yo podría pensar que no hay una sola persona que no luche en su familia, en su vida, en su ministerio, en donde esté con estorbos que le son como un obstáculo y un impedimento para seguir adelante en la vida cristiana. Quizá el ejemplo más claro en este punto que estamos desarrollando de desenmascarar los estorbos está en Números capítulo 12. Allí está el pueblo de Israel protestando porque estaban hartos de comer el maná y añoraban los pepinos, los repollos, los puerros de Egipto, y comienzan a murmurar. Y uno dice: ¿por qué quieren volver a Egipto, a la vieja vida, sabiendo que eso era la esclavitud? Y pierden la visión de la libertad, después Dios les daría carne. Pero el punto y el secreto está que llegaron a ese punto de perder la visión, de querer volver para atrás. Y la clave está en el versículo 4. Allí habla de que gente extranjera se había mezclado con ellos. ¿Quién eran estas gentes extranjeras? Eran de culturas paganas que se habían unido aquí al pueblo de Israel y empezaron a influenciarlo. Y se convirtieron en un estorbo. Toda esta gente de diverso origen e incrédula tenía puesta la vista en las ventajas materiales de la tierra prometida, pero no estaba dispuesto a pasar por las pruebas del desierto. Se acordaron de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y se olvidaron de los duros capataces y las voces del opresor. Así funcionan los estorbos para llevarnos al mundo. Nos olvidamos de la estupenda provisión de Dios y empezamos a mirar a lugares equivocados. Saben, necesitamos entender que muchos de nosotros necesitamos desenmascarar estorbos que están ocultos en nuestra vida, que tienen nombre y apellido y que están impidiendo que cumplamos los propósitos de Dios. Y déjame decirte algo, la vida se pierde, los años no se recuperan
Cristo vuelve pronto y hasta que no desenmascares el estorbo que Satanás está utilizando y sigas pensando que está bien, que la sociedad lo acepta, tu camino y tu carrera es lenta y los propósitos de Dios no se están cumpliendo. Recuerdo un joven yendo a predicar a una iglesia que le encantaba la música rock y él discutía con sus padres y discutía con ellos y él decía que no le hacía mal y quería servir al Señor y escuchaba esa música y por supuesto la música tiene un poder tremendo sobre la mente y poco a poco cuando uno la va escuchando y la escucha, esa música y esas verdades se van grabando en el corazón, los conceptos de rebeldía, los conceptos de permisibilidad en todo el tema moral, los conceptos de enfrentarse contra Dios, los conceptos de rebeldía y sobre todo de la música rock estaban influenciando su vida. Un día él se da cuenta que tiene que tomar una decisión. Había gastado muchísimo dinero en comprar todos esos discos de su autor favorito, Dios lo toca, lo quebranta. Y solito toma todos esos discos y los destruye para que nadie más pueda sentir que eran un estorbo en su vida. Los pone en una bolsa de basura, los saca y soltó los pesos y los estorbos y comenzó a correr. ¿Qué estorbo ha enfriado tu corazón en este tiempo? Esa es la pregunta. Necesitas un encuentro con el Señor, porque cuando uno puede desenmascarar por la guía del Espíritu Santo el peso y el estorbo, que aunque parezca bueno, puede estar casi pareciendo bueno, como venían estos samaritanos. Construimos con ustedes, buscamos al mismo Dios. Si no tomas una decisión, nunca tu vida va a arrancar. Pero en segundo lugar, decimos necesitamos despojarnos, no solamente desenmascararlos, necesitamos despojar de nuestra vida esos estorbos. Versículo 3, no nos conviene edificar con ustedes. Lo quitaron y no dudaron. Lo hicieron de una manera cortante, definitoria, porque si no, la construcción iba a ocurrir como ocurrió finalmente por estos, se iba a detener. ¿Saben? Allí en Hebreos 12 que hemos hablado, el autor a los Hebreos utiliza 3 verbos del proceso de despojarse. Dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Teniendo, despojémonos y corramos. Este es el proceso de quitar los pesos, pero acá está el secreto. Es un proceso que hay que hacerlo todos los días de la vida, porque como estamos hablando de grises aquí, muchas veces nos parece que no es tan mal. Necesitamos la luz del Espíritu Santo, la revelación de la palabra, los consejos de personas y probablemente más de una vez no nos parece que tienen razón hasta que de pronto se nos hace la luz y tenemos que quitarnos. ¿Sabe que allí la palabra peso en Hebreos capítulo 12 da la idea de algo que interfiere el progreso de algo? No necesariamente es malo, pero nos enfrenta con Dios y nos enfrenta con los propósitos de Dios. Una mamá conversaba con su hijo acerca de la necesidad de dejar un hábito que era malo en su vida, pero que para la sociedad no tenía nada de malo. Así que comienzan a discutir y él trata de decir, mirá, es tan malo como esto, como lo otro, como esto, como lo otro, y tratando de argumentar y buscar una razón para sostener ese estorbo. Y entonces le dice la madre, bueno, pero quiero decirte algo, mirá cómo está tu vida. Mira cuántas bendiciones has perdido. Mira cómo se ha enfriado tu corazón. Quiero decirte que esos estorbos que tienen nombre de amigos, que tienen nombre de hábitos, no han bendecido tu vida. Así que hay que quitarlos, porque si no lo quitas, el proceso de Dios en tu vida se retrasa o se detiene. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, el apóstol habla diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Como queriendo decir, hay que identificar cosas que aunque son lícitas, ni me edifican, ni me convienen y pueden ser de tropiezo para personas. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, Pablo avanza un poco más en este concepto de desenmascarar los estorbos y despojarnos de ello. No mirando las cosas que se ven, dice el apóstol, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas. Y aquí nos está diciendo Pablo, mira, no solamente detiene el desarrollo de tu vida, tienen una característica particular, son temporales. No tienen nada que ver con la eternidad de Dios. No tienen nada que ver con los propósitos de Dios. Están ligados a un mundo que solamente nos lleva a mirar las cosas temporales. Estaba en un país de Centroamérica con un equipo de liderazgo dándoles una charla y hablábamos acerca de los pesos temporales que no nos permiten servir a Dios con dignidad. Recuerden la palabra de Pablo en Colosenses 4 cuando habla de su equipo y dice, mirad, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor Jesús. ¿Qué serían los estorbos que tenía Arquipo, que necesitaba esta exhortación de Pablo porque estaba deteniendo el llamado del Señor? Yo quiero rápidamente hablarles de 4 razones muy prácticas para despojarnos de los pesos e identificarlos en esta noche. La primera, los pesos temporales, los estorbos nos pueden dejar fuera de carrera. ¡Wow, Gustavo! ¿Hasta el punto claro? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Pablo habla de la experiencia de Demas. Dice que Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Qué estorbo llevó a quedar fuera de carrera a Demas? No dice que del mundo, pero son cosas que los dejaron fuera del equipo de Pablo. Puede ser el fútbol, puede ser un deporte, puede ser la música, puede ser el trabajo en exceso, pueden ser personas no cristianas, pueden ser personas cristianas que están viviendo una doble vida, pueden ser hábitos personales. Lo importante que tenemos que entender es que necesitamos no quedar fuera de carrera. Segunda razón, los pesos temporales suelen convertirse en lazos para nuestra vida. No solamente nos pueden dejar fuera de carrera, sino que nos convierten en lazos. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10, el apóstol escribe diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descarriaron, se descaminaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El peso aquí era el materialismo. Claro, el materialismo es pecado, pero puede haber llegado a través del secularismo. Puede ser la música. El punto es si ha convertido un lazo en tu vida. Recuerdo un joven en un campamento que luchó todo el campamento para dejar la música, que era el lazo que lo atrapaba. Desde el primer hasta el tercer día vino a hablar conmigo después de cada prédica y me decía, no pude. Y yo le dije, hasta que no saques esa música de tu celular, que te ha dominado completamente, es un lazo para tu vida. Finalmente Dios tocó su corazón y me dije, borré todo el celular. Claro, hay que librarse de los lazos, los estorbos. Tercera razón, no solamente son lazos, no solamente me pueden dejar fuera de carrera, sino que se convierten en tropiezos para otros. En 1 Corintios 8:9 el apóstol dice, pero miren que esta libertad no venga a ser, escuchá, tropezadero para los débiles. Claro, los estorbos pueden ser legítimos, pero de gran tropiezo para alguien que es débil en la fe, que te mira, que busca un ejemplo, que necesita seguir el camino, que está esperando que tú le ayudes en el discipulado a trazar la palabra de verdad y resulta que hay permisos en tu vida o en la vida tuya como esposo o esposa, que es un problema para tus hijos, estorbos, que pueden ser de tropiezo para otros. Cuarto, los estorbos nos llevan a perder la carga celestial. Pablo escribe desde su primer encarcelamiento en Roma a los Filipenses en capítulo 2, versículo 21, y dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuál era el problema aquí? No encontraba un cristiano que esté dispuesto a dejar todo para acudir al llamado del Señor. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio. Aquí está el problema. Los estorbos, los pecados ocultos nos llevan lamentablemente a perder la carga y el llamado del Señor. Tengo que preguntarte en este tiempo si tu corazón está partido, si un peso temporal ha asfixiado tu llamado.
La pregunta es: ¿cuántas lágrimas venís derramando cada vez que escuchás la voz de Dios, cada vez que estás en un fogón de un campamento, cada vez que sentís que Dios te está llamando? Entonces finalmente tenemos que desarrollar una vida sin estorbos. Pablo dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. Pablo escribe en 1 Corintios 9:25 que el que lucha de todo se abstiene. ¿Cómo reemplazamos esos pesos que son temporales, esos estorbos? Bueno, en 2 Corintios 4:18 dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol aquí? Pongan los ojos en las cosas eternas. Dejen de mirar estas pequeñeces que nos hacen vivir como ciudadanos del mundo y nos impiden alcanzar los propósitos de Dios. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador. Y aquí está el secreto: cómo quitar los estorbos, volviendo a la cruz, trayendo a los pies del Señor todo aquello que necesito desenmascarar, que necesito despojarme de la vida para empezar a desarrollar una vida que honre a Dios. Si estás lejos de Dios, necesitas volver al Señor en este tiempo. Sí, necesitas volver y quitar los pecados ocultos, las miserias, los pesos. Si eres un siervo de Dios, una mamá, un papá, y sientes que tu vida está trabada, detenida, necesitas quitar los estorbos, los pesos que te dejan fuera de carrera. Quiero invitarte a que ores allí donde estás y tomes una decisión de consagrar toda tu vida al Señor. Y quizá me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer que escucha esto y se da cuenta que nunca ha entregado toda su vida al Señor. Bueno, este es un tiempo para venir a la cruz, creer por la fe que Jesús murió por todos nuestros pecados y estorbos, pedirle que perdone todos nuestros pecados, abrirle el corazón para recibirle como Salvador y rogarle que entre en nuestra vida y nos cambie. Así que ora conmigo allí donde estás. Te invito a que lo hagas y decirle al Señor: Señor, no puedo más. Estoy cargado de pecados, de errores. Perdona mis pecados, pongo mi fe en ti, Señor. Te recibo como mi Salvador. Señor, salva mi vida. Señor, renueva, quita todos los pesos y los estorbos y ayúdame a seguirte con libertad. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.